La neblina subía desde el río Rímac como si quisiera tragarse la ciudad entera. En el convento de Santa Rosa de las Aguas, las campanas repiqueteaban con una regularidad que helaba la sangre de quienes vivían en las calles aledañas. Era marzo de 1878 y Lima, todavía cicatrizando las heridas de la guerra, encontraba consuelo en la fe. Pero dentro de esos muros centenarios, algo había comenzado a pudrirse mucho antes que las hostias consagradas. Hermana Guadalupe presionó su frente contra la piedra fría del corredor. El sudor le bajaba por las sienes a pesar del frío que calaba los huesos. Llevaba 2 noches sin dormir, y cuando cerraba los ojos, lo único que veía era el rostro de hermana Beatriz, o lo que quedaba de él, deformado en una mueca que no era dolor ni paz, sino algo intermedio, algo antinatural. Los doctores habían dictaminado fiebre tifoidea, pero Guadalupe conocía la tifoidea. Había cuidado enfermas durante años. Esto era distinto. «Necesito que me escuchen», había dicho Beatriz la noche antes de morir, con los labios agrietados y los ojos vidriosos. La Madre Superior, ella no es quien dice ser. Guadalupe había atribuido aquellas palabras al delirio. Ahora no estaba tan segura. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que traigamos más historias inquietantes como esta. El convento había sido fundado en 1623 por una orden de monjas clarisas que huían de la Inquisición española. Durante décadas había sido un refugio para mujeres de familias acomodadas que buscaban redención o simplemente un escape del matrimonio arreglado. Pero con la llegada de Madre Inés Valverde en 1875, todo cambió. Ella llegó de México, de un convento en Puebla que, según los rumores, había cerrado repentinamente tras la muerte misteriosa de 5 novicias. Nadie cuestionó sus credenciales. Era una mujer de presencia imponente, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y una mirada que parecía leer pecados antes de que fueran cometidos. Implementó reglas nuevas, silencio absoluto después de vísperas, rezos obligatorios en la cripta a medianoche y la prohibición de que las novicias salieran del ala este sin supervisión. Pero lo más extraño era la capilla privada que mandó construir en el sótano, donde solo ella tenía acceso. Hermana Guadalupe había visto a Madre Inés bajar allí en plena madrugada, llevando algo envuelto en tela blanca que goteaba un líquido oscuro. La segunda muerte llegó una semana después. Hermana Catalina, una joven de apenas 19 años, recién llegada de Arequipa, fue encontrada en su celda con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Tierra negra que nadie reconocía, tierra que olía a azufre y a algo más profundo, más antiguo. El médico forense, un anciano llamado Dr. Vargas, que había visto demasiadas guerras, se negó a firmar el acta de defunción. Simplemente dejó su maletín y salió del convento, mascullando oraciones en latín. Las novicias comenzaron a tener pesadillas. Todas la misma, caminaban por un túnel interminable bajo el convento, siguiendo el canto de una voz femenina que no era humana. Al final del túnel había una puerta, y detrás de la puerta algo esperaba. Hermana Guadalupe decidió investigar. No por valentía, sino porque el miedo de no saber era peor que el miedo de descubrir. Esperó hasta las 3 de la madrugada, la hora en que hasta los demonios duermen, decía su abuela, y bajó a la cripta con una vela de cera de abeja. Los escalones de piedra estaban húmedos, y cada paso resonaba como un latido deforme. La cripta era más grande de lo que recordaba. Los nichos con los restos de las fundadoras parecían multiplicarse en la penumbra. Pero al fondo, oculta detrás de un retablo oxidado de la Virgen de Guadalupe, había una puerta que definitivamente no estaba allí antes. Estaba entreabierta,
De su interior emanaba un olor metálico, dulzón, nauseabundo. Guadalupe empujó la puerta. Lo que vio le robó el aliento y casi le roba la cordura. Era una capilla, sí, pero dedicada a algo que nunca había sido bendecido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no pertenecían a ninguna escritura que ella conociera. En el centro había un altar, y sobre el altar un cáliz de oro lleno hasta el borde de un líquido espeso y oscuro. A ambos lados del cáliz, dos cráneos pequeños, demasiado pequeños para ser de adultos, con velas negras clavadas en las cuencas oculares. Pero lo peor era el fresco pintado en la pared del fondo. Representaba a una figura femenina con hábito de monja, pero su rostro era una calavera adornada con flores marchitas. A sus pies, un grupo de mujeres arrodilladas le ofrecían sus corazones en las manos abiertas, y en la esquina inferior del fresco, una firma: Madre Inés Valverde, México, 1873. Un ruido la sacó de su trance. Pasos, múltiples pasos arrastrándose por el corredor de la cripta, y entre ellos una voz que conocía demasiado bien. Hermana Guadalupe, sabía que eventualmente vendrías. Madre Inés emergió de las sombras, pero no estaba sola. Detrás de ella, envueltas en sudarios sucios, caminaban hermana Beatriz y hermana Catalina. Sus ojos eran pozos vacíos, y sus bocas se movían en un cántico gutural que no pertenecía a ninguna liturgia conocida. Guadalupe retrocedió hasta chocar contra el altar. El cáliz se tambaleó, derramando su contenido. La sangre, porque eso era sangre fresca, corrió por la piedra como un río oscuro. ¿Por qué? Fue lo único que pudo articular. Madre Inés sonrió. Porque alguien debe alimentar lo que vive debajo, lo que ha vivido aquí desde antes de que los españoles pusieran la primera piedra. Los fundadores lo sabían, por eso construyeron el convento aquí, para mantenerlo dormido, para ofrecerle lo que necesita. ¿Qué es? El hambre. La voz de Madre Inés se había vuelto múltiple, como si varias gargantas hablaran al unísono. Y el hambre nunca duerme. Solo espera, y ahora tú serás la siguiente ofrenda. Las figuras de Beatriz y Catalina avanzaron, arrastrando los pies. Sus manos, rígidas como garras, se extendieron hacia Guadalupe. Ella gritó, pero el sonido murió en sus labios. Nadie la escucharía, nadie vendría. El convento había sido diseñado para mantener secretos. Guadalupe cerró los ojos y rezó. No por salvación, sino por perdón. Perdón por haber sido tan ciega, por no haber visto lo que todos ignoraban deliberadamente. El hambre que vivía bajo sus pies, alimentándose de fe malinterpretada y desesperación disfrazada de devoción. Pero justo cuando las manos frías de las muertas tocaron su piel, un estruendo sacudió toda la estructura. Las campanas del convento comenzaron a repicar solas, descontroladas, como si el bronce mismo estuviera poseído. Las velas se apagaron de golpe, y en la oscuridad absoluta, Guadalupe escuchó un susurro que no venía de Madre Inés ni de las novicias muertas. Venía de abajo, del suelo, de algo antiguo que acababa de despertar hambriento. La luz del amanecer encontró a hermana Guadalupe desplomada frente a la puerta del sótano, temblando de forma incontrolable. Sus labios murmuraban una letanía incomprensible, y sus manos sangraban por las uñas rotas, como si hubiera intentado cavar su salida a través de la piedra. Las otras hermanas la cargaron hasta la enfermería, donde el doctor Vargas, ahora resignado a entender que la ciencia tenía límites, la examinó con expresión sombría. ¿Qué vio allá abajo?, preguntó una de las novicias más jóvenes, con la voz quebrada por el miedo. Guadalupe no respondió, solo miraba el techo con ojos vacíos, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. El pacto sigue, el pacto siempre sigue. Madre Inés había desaparecido.
Los registros del convento indicaban que nunca existió una monja con ese nombre en Puebla. Las cartas de recomendación que presentó al llegar eran falsificaciones perfectas, escritas en un papel que, según análisis posteriores, tenía más de 200 años de antigüedad. Pero el verdadero horror comenzó 3 días después, cuando las desapariciones se hicieron evidentes. No solo Beatriz y Catalina, 6 novicias más habían sido reportadas como trasladadas a otros conventos en los últimos meses. 6 mujeres jóvenes de las que no había rastro, ningún documento de transferencia, ningún testimonio de llegada a sus supuestos destinos. El arzobispo de Lima ordenó una investigación discreta. Envió a padre Alejandro Osorio, un jesuita conocido por su escepticismo y su mente analítica. Osorio llegó al convento de Santa Rosa con un equipo de 3 asistentes y una maleta llena de instrumentos científicos. Creía en Dios, pero desconfiaba de los milagros. Esa confianza duró exactamente 2 horas. Cuando descendieron a la cripta, encontraron la capilla oculta tal como Guadalupe la había descrito, pero el fresco había cambiado. La figura de la monja calavera ahora miraba directamente al espectador, y a sus pies el número de mujeres arrodilladas había aumentado. Padre Osorio contó rápidamente. Había 9 figuras, exactamente el número de novicias desaparecidas. Y en la esquina del fresco, con tinta fresca que todavía goteaba, alguien había añadido una fecha: marzo 1878. El ciclo se completa. Uno de los asistentes, un joven seminarista llamado Tomás, cayó de rodillas y comenzó a vomitar. No por el olor, aunque era insoportable, sino por lo que había visto en el altar. El cáliz de oro seguía allí, pero ahora estaba lleno hasta rebosar con algo que se movía, algo que latía, algo vivo. Padre Osorio se acercó con manos temblorosas. Dentro del cáliz había un corazón. No, múltiples corazones, fusionados en una masa palpitante que bombeaba sin cuerpo, sin arterias, sin nada que justificara científicamente su funcionamiento. Y sobre esa masa grotesca, talladas con precisión quirúrgica, estaban las iniciales de las 9 novicias desaparecidas. «Dios mío», susurró Osorio, «esto no es obra del diablo, es algo más viejo, algo que estaba aquí antes». Tomás señaló con dedo tembloroso hacia el fondo de la capilla. Allí, medio oculta por las sombras, había una apertura en el suelo. Un pozo circular de piedra sin fondo visible, del que emanaba un sonido constante, el goteo de agua mezclado con algo que se arrastraba, algo húmedo y grande que se movía en las profundidades. Los instrumentos de Osorio, brújulas, termómetros, barómetros, enloquecieron. Las agujas giraban sin control. La temperatura descendió 15 grados en cuestión de segundos. Y entonces, desde el fondo del pozo, comenzó a subir algo. No era un sonido, era una presencia, una voluntad tan antigua y hambrienta que aplastaba cualquier pensamiento coherente. Los hombres retrocedieron instintivamente, pero ya era tarde. La cosa, porque no había otra forma de llamarla, había detectado vida fresca, fe virgen, almas sin manchar. Las paredes comenzaron a sudar una sustancia negra y viscosa. Los cráneos del altar chasquearon sus mandíbulas inexistentes. Y el coro de voces que brotó del pozo era el mismo que las novicias habían escuchado en sus pesadillas. Un cántico sin palabras que prometía paz eterna a cambio de un sacrificio simple. Entrega tu carne, entrega tu nombre, entrega tu lugar en el libro de la vida. Padre Osorio sacó su crucifijo y comenzó a recitar el exorcismo. Pero las palabras latinas se desintegraban antes de salir de su boca, como si el aire mismo se negara a llevarlas. El crucifijo de plata se oxidó en segundos, convirtiéndose en polvo entre sus dedos. «¡Corran!
Gritó a sus asistentes: «¡Sellen esta puerta! ¡Sellen todo el sótano!». Pero Tomás no se movió. Sus ojos habían adquirido esa misma cualidad vidriosa que Guadalupe había visto en las muertas. Caminó hacia el pozo con pasos mecánicos, sonriendo una sonrisa que no era suya. «El hambre nunca termina», dijo con voz que no le pertenecía. «Solo cambia de boca». Se arrojó al pozo sin un grito. El sonido del impacto, húmedo, crujiente, final, resonó en toda la cripta. Y luego silencio. Un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Osorio y los 2 asistentes sobrevivientes huyeron escaleras arriba. Cuando llegaron al nivel principal, descubrieron que el convento estaba vacío, completamente vacío. Las 120 monjas que vivían allí habían desaparecido sin dejar rastro. Las celdas estaban intactas, con las camas hechas y los rosarios colgados ordenadamente. Pero no había nadie. Solo encontraron a hermana Guadalupe, todavía en la enfermería, todavía murmurando su letanía. Cuando Osorio intentó sacarla del convento, ella se aferró al marco de la puerta con fuerza sobrehumana. «No podemos irnos», susurró con voz ronca. «Si nos vamos, sale. Si el convento queda vacío, sale». «¿Qué sale?», preguntó Osorio, aunque parte de él ya lo sabía. «Lo que siempre ha estado aquí. Lo que los incas alimentaban con sacrificios. Lo que los españoles intentaron aprisionarse con piedra bendita y fe robada. Pero la fe de los conquistadores estaba manchada de sangre, así que el sello nunca fue completo. Y ahora tiene suficiente hambre para romperlo». Los días siguientes fueron una pesadilla burocrática. El arzobispo quería silencio absoluto. La prensa ya había comenzado a especular sobre una epidemia en el convento. Las familias de las novicias desaparecidas exigían respuestas. Y padre Osorio, que había bajado a ese sótano como escéptico, ahora pasaba las noches sin dormir, rezando oraciones que sabía eran inútiles. Decidieron sellar el sótano con cemento y cadenas bendecidas. Contrataron a obreros que no hicieran preguntas, pagándoles el triple del salario normal. Pero los obreros duraban un día, máximo 2. Todos reportaban la misma sensación. Algo los observaba desde las sombras, algo que contaba, algo que esperaba. El 10º obrero fue encontrado muerto dentro del sótano sellado, a pesar de que la puerta había sido cerrada con llave desde afuera. Su cuerpo estaba retorcido en una posición imposible, con los huesos rotos de forma que formaban símbolos en el suelo. Los mismos símbolos que cubrían las paredes de la capilla oculta. Hermana Guadalupe dejó de comer, dejó de beber, pero seguía viva, sostenida por algo que no era voluntad humana. Su piel se fue tornando translúcida, revelando venas oscuras que pulsaban con ritmo ajeno a su corazón. Y sus ojos, ahora completamente negros, no parpadeaban nunca. «El pacto se renueva esta noche», anunció una tarde, con voz que resonaba en frecuencias que no deberían ser audibles. 9 por 9, así ha sido siempre, así será hasta que Lima sea devorada por el mar. Padre Osorio consultó los archivos más antiguos de la diócesis. Lo que encontró lo dejó helado. El convento de Santa Rosa había sido construido sobre las ruinas de un templo inca dedicado a Supay, la deidad del inframundo. Pero no era el Supay del folclore cristiano. Era algo anterior, algo que los incas mismos temían. Un hambre que había existido desde que los primeros humanos pisaron esas tierras. Los conquistadores habían intentado cristianizar el lugar construyendo el convento, creyendo que la fe católica sería suficiente para contener lo que vivía abajo. Pero solo habían creado una prisión más grande, y como toda prisión necesitaba carceleros. Las monjas fundadoras lo sabían.
Por eso establecieron la regla: cada 9 años, 9 novicias debían retirarse del mundo. No era retiro espiritual, era sacrificio. Era alimentar al guardián que mantenía a la cosa durmiente, pero con la llegada de las ideas ilustradas y el declive de la fe ciega, el pacto se había roto. Durante años, ninguna novicia había sido ofrecida, y el hambre había crecido. Había mutado. Se había vuelto consciente, inteligente, capaz de enviar sueños y de manifestar sirvientes como Madre Inés. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los asistentes de Osorio. «¿Evacuamos Lima? ¿Destruimos el convento? Si destruimos el convento, liberamos lo que hay abajo sin restricciones», respondió Osorio con voz muerta. «Y si evacuamos Lima, solo retrasamos lo inevitable. Esto no puede ser matado, solo contenido». Guadalupe rió. Una risa cascada, rota, que sonaba como cristales arrastrándose por su garganta. «Ya es tarde para contener. El ciclo se completó anoche. 9 almas entregadas voluntariamente, 9 nombres borrados del libro de Dios. La puerta se abre, Padre, la puerta siempre se abre». Y en ese momento, como si sus palabras fueran una invocación, todas las campanas de Lima comenzaron a repicar. No solo las del convento, todas, cada iglesia, cada catedral, cada capilla. Un sonido caótico y desesperado que hizo que miles de limeños salieran a las calles, mirando al cielo con confusión y terror. Pero no había nada en el cielo. El horror venía de abajo. Los terremotos comenzaron esa noche. No eran sismos normales. Lima estaba acostumbrada a los movimientos telúricos, sino pulsos rítmicos que emanaban de un único punto, el convento de Santa Rosa. Los sismógrafos enloquecieron, registrando frecuencias imposibles que no correspondían a ningún movimiento tectónico conocido. En el Hospital San Andrés, los médicos reportaron casos inexplicables. Pacientes que habían estado estables comenzaron a sufrir convulsiones simultáneas. Todos gritaban lo mismo: «Tiene hambre, tiene mucha hambre». Las ratas abandonaron la ciudad en masa. Miles de roedores fluyeron hacia el mar en una marea oscura y chillante. Los perros aullaban mirando hacia un punto específico. Los pájaros caían del cielo, muertos en pleno vuelo. Padre Osorio reunió a un grupo de 11 sacerdotes, el número de los apóstoles más el traidor, pensó con amargura, y regresó al convento. Esta vez llevaban agua bendita por galones, reliquias de santos, y el fervor desesperado de hombres que sabían que estaban peleando una batalla perdida. Hermana Guadalupe los esperaba en la entrada. Ya no parecía humana. Su piel se había vuelto grisácea y agrietada, revelando algo oscuro y húmedo debajo. Sus labios se habían retraído, mostrando dientes que no recordaban haber sido tan largos ni afilados. «Bienvenidos al final», dijo con docenas de voces superpuestas. O al principio, depende de cómo lo miren. Los sacerdotes la rodearon, comenzando el rito de exorcismo mayor. Pero las palabras sagradas parecían resbalar sobre ella como agua sobre aceite. Se rió, y su risa hizo que las ventanas del convento estallaran hacia afuera. ¿Exorcismo? ¿Creen que esto es posesión demoníaca? Su cuello giró en un ángulo imposible. Los demonios son niños asustados comparados con lo que duerme abajo. Los demonios al menos recuerdan haber sido ángeles. Esto nunca fue divino, nunca fue caído. Simplemente es. Uno de los sacerdotes gritó. Del pozo sellado en el sótano estaba brotando algo. No agua ni gas. Eran sombras líquidas que se arrastraban por las escaleras como ríos de oscuridad viviente. Y donde tocaban, la piedra se corroía, la madera se pudrían y el aire adquiría ese sabor metálico de la sangre vieja. Los sacerdotes retrocedieron arrojando agua bendita. El líquido sagrado siseó al contacto, produciendo vapor que olía a azufre y a carne quemada. Pero no detenía el avance.
solo lo retrasaba. «¡El sacramento!», gritó Osorio. «Necesitamos un sacramento verdadero, una consagración real». Pero ¿cómo consagrar lo que nunca fue santo? ¿Cómo bendecir un suelo que había bebido sangre humana durante milenios? La tierra misma estaba contaminada, corrompida hasta sus moléculas más profundas. Las sombras alcanzaron al sacerdote más joven. Lo envolvieron en segundos. Su último grito fue corto y agudo, cortado a la mitad como un disco rayado. Cuando las sombras retrocedieron, no quedaba nada de él, ni siquiera cenizas. Solo un espacio vacío en forma de hombre, un recorte de ausencia en el tejido de la realidad. «¡Huyan!», ordenó Osorio. «¡Sálvense! ¡Yo lo retendré!». Los 10 sacerdotes restantes huyeron hacia la salida. Pero las puertas del convento se habían sellado, no con cerrojos ni cadenas, sino con la sustancia negra que ahora cubría cada superficie. Las ventanas ya no mostraban lima nocturna, mostraban túneles interminables que descendían hacia una oscuridad húmeda y palpitante. Estaban atrapados. Hermana Guadalupe, o la cosa que había sido Guadalupe, se acercó a Osorio, extendió una mano que ahora terminaba en dedos demasiado largos y articulados. «El pacto puede renovarse», susurró con ternura grotesca. 11 almas puras, 11 nombres en el nuevo libro. Pueden ser los carceleros de la próxima era. Pueden mantenerlo dormido otros 100 años. ¿Y después?, preguntó Osorio, aunque ya conocía la respuesta. Después, 11 más, y 11 después de esos, hasta que alguien lo alimente suficiente para que duerma para siempre, o hasta que se harte y consuma el mundo. La elección siempre ha sido suya. Osorio miró a sus compañeros. Eran hombres buenos, hombres de fe, hombres que habían dedicado sus vidas a servir a Dios, y ahora se les ofrecía una opción terrible: sacrificarse para proteger a la ciudad o negarse y condenar a millones. No era una elección, nunca lo había sido. «Hay otra forma», dijo Osorio con voz firme. «Puedo ofrecerme solo. Una vida verdaderamente entregada, una fe tan pura que valga por las 11. La criatura que había sido Guadalupe inclinó la cabeza considerándolo. Interesante, ambicioso, pero insuficiente. El hambre no se mide en calidad, sino en cantidad. 11 o nada. Osorio cerró los ojos, rezó no por salvación, sino por perdón anticipado. Y luego, con voz clara, dio la orden que condenaría su alma. «Hermanos, arrodíllense, aceptamos el pacto». Uno por uno, los 10 sacerdotes se arrodillaron. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio, pero todos lo hicieron, porque sabían que las vidas de miles dependían de su sacrificio. Las sombras líquidas los envolvieron con delicadeza casi amorosa. No hubo dolor, reportaron los testigos. Solo una sensación de frío que crecía desde adentro, expandiéndose hasta que cada célula, cada pensamiento, cada recuerdo se congelaba en un instante eterno. Y cuando las sombras retrocedieron, los 11 sacerdotes seguían arrodillados, pero ya no respiraban, ya no parpadeaban. Sus cuerpos se habían convertido en estatuas de piedra gris, con expresiones de paz terrible grabadas en sus rostros. El convento quedó en silencio. Las sombras retrocedieron al sótano. El pozo volvió a sellarse solo, y hermana Guadalupe, su cuerpo grotesco y antinatural, se desplomó como un títere con las cuerdas cortadas. Cuando las autoridades finalmente lograron entrar al convento 3 días después, encontraron las 11 estatuas dispuestas en círculo alrededor del pozo sellado. En el centro, una placa de bronce con una inscripción en latín e quechua. «Aquí yacen los 11 guardianes. Su sacrificio mantiene dormido lo que no debe despertar. Que ningún hombre abra esta puerta. Que ninguna fe sea tan arrogante para creer que puede destruir lo que es anterior a la fe misma». Lima
intentó olvidar. Las familias de las novicias desaparecidas recibieron compensaciones generosas a cambio de silencio. Los periódicos publicaron versiones oficiales sobre epidemias y traslados. El convento de Santa Rosa fue oficialmente clausurado, sus propiedades transferidas a la arquidiócesis, sus muros sellados con cemento y bendecidos por un cardenal enviado especialmente desde Roma. Pero Lima nunca olvidó realmente. Las pesadillas continuaron. Niños despertaban gritando sobre túneles bajo sus casas. Ancianos murmuraban sobre el hambre que vivía bajo la ciudad. Y cada 9 años, sin falta, alguien desaparecía en las calles cercanas al antiguo convento. Nunca más de 11 personas. Nunca menos de 9. La ciudad aprendió a vivir con ello. Como se vive con un volcán dormido, sabiendo que algún día podría despertar, pero esperando que ese día nunca llegue. El doctor Vargas, ahora completamente encanecido y con temblor permanente en las manos, dedicó sus últimos años a documentar todo lo que había visto. Sus escritos fueron clasificados por la Iglesia y guardados en los archivos secretos del Vaticano, junto con otros casos que la humanidad no estaba lista para enfrentar. En su último diario, escrito días antes de su muerte en 1881, Vargas anotó: «He visto cosas que desafían toda lógica científica y teológica. He presenciado horrores que sugieren que nuestro universo es mucho más oscuro y antiguo de lo que cualquier religión admite. Pero lo que más me aterroriza no es lo que vive bajo Santa Rosa. Es la certeza de que no está solo. En cada ciudad antigua, en cada lugar donde la humanidad ha construido civilizaciones sobre las ruinas de otras más antiguas, algo espera, algo hambriento, algo paciente. Y todos hemos hecho pactos. Todos alimentamos a nuestros monstruos. La única diferencia es que algunos somos conscientes de a quién servimos nuestras ofrendas. María Elena Gutiérrez, una reportera del diario El Comercio, se obsesionó con el caso en 1923, 45 años después de los eventos. Había heredado de su tía, una antigua novicia del convento, un diario que detallaba rituales extraños y desapariciones que se remontaban décadas antes de la llegada de Madre Inés. Gutiérrez pasó meses investigando registros parroquiales, actas de defunción y testimonios de familias que habían perdido hijas en el convento. Lo que descubrió la dejó sin dormir por semanas. El patrón no había comenzado en 1878. Se remontaba a 1623, al año de fundación del convento. Cada 9 años, como un reloj macabro, entre 9 y 11 mujeres desaparecían. Los registros oficiales siempre tenían explicaciones: traslados, enfermedades, retiros voluntarios. Pero cuando Gutiérrez cruzó los datos con los archivos municipales, descubrió que ninguna de esas mujeres había llegado nunca a sus supuestos destinos. 300 años, 33 ciclos, más de 300 mujeres devoradas por algo que Lima había decidido ignorar. Gutiérrez escribió un artículo explosivo. Lo presentó a su editor, quien lo leyó con expresión cada vez más pálida. Al final de la lectura, el editor simplemente quemó el manuscrito en el cenicero de su escritorio. «Hay verdades que matan», dijo con voz cansada, «y hay mentiras necesarias que mantienen vivas a las ciudades. Elige sabiamente cuál quieres servir». Gutiérrez no escuchó. Publicó su investigación en un panfleto independiente que distribuyó por toda Lima. La respuesta fue inmediata y aterradora. En 3 días, cada copia del panfleto había desaparecido. No confiscadas, simplemente desaparecidas. De las imprentas, de las librerías, de las manos de los lectores. Y María Elena Gutiérrez fue encontrada una semana después en su apartamento, arrodillada frente a su escritorio, con expresión de paz terrible en el rostro. Su cuerpo se había convertido en piedra gris.
en su escritorio una nota con letra perfecta que decía: «El hambre no tolera que lo nombren. Quien lo conoce debe alimentarlo o convertirse en alimento». El convento permaneció sellado durante todo el siglo XX. Se convirtió en leyenda urbana, en advertencia susurrada, en lugar que los limeños evitaban instintivamente. Los planos de la ciudad mostraban el terreno como propiedad eclesiástica, acceso restringido, pero la verdad era más simple. Nadie quería acercarse. Los constructores que intentaron demolerlo en 1952 para construir un hospital moderno renunciaron después del tercer día. 3 obreros habían caído en pozos que no deberían existir, pozos que aparecían de la nada y desaparecían después de tragar a sus víctimas. En 1978, exactamente 100 años después del caso de las novicias, un grupo de estudiantes universitarios decidió explorar el convento abandonado. Eran 7 jóvenes armados con cámaras, grabadoras y el escepticismo arrogante de la generación que creía que los mitos eran supersticiones de mentes sin educar. Solo uno regresó, un joven llamado Alberto Prado, que fue encontrado 3 días después vagando por el cercado de Lima, completamente catatónico. En su mano apretaba una fotografía. La imagen mostraba el interior de la capilla oculta, pero el fresco había cambiado nuevamente. Ahora mostraba la figura de la monja calavera sosteniendo un reloj de arena invertido, y a sus pies, en lugar de 9 figuras arrodilladas, había cientos, miles, una procesión interminable de sombras humanas que desaparecían en un túnel que atravesaba el centro de la imagen. En la parte inferior de la fotografía, escrito con lo que parecía sangre fresca, había un mensaje: «El próximo ciclo ya comenzó. Lima será la ofrenda final». Alberto Prado nunca recuperó la capacidad de hablar. Pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, dibujando el mismo símbolo una y otra vez, un círculo con 11 puntos alrededor y un vacío oscuro en el centro. Los psiquiatras lo interpretaron como trauma. Los que conocían la verdad sabían que era un mapa de los túneles bajo Lima. Túneles que conectaban cada iglesia, cada plaza, cada lugar de poder de la ciudad. Túneles construidos por los incas, ampliados por los españoles y habitados por algo que era anterior a ambas civilizaciones. En 1996, durante las excavaciones para construir el metro de Lima, los trabajadores encontraron una cámara sellada bajo el Palacio de Gobierno. La cámara contenía 11 estatuas de piedra gris dispuestas en círculo. Las estatuas representaban sacerdotes coloniales, pero lo inquietante era que todas estaban tibias al tacto, como si algo las calentara desde adentro. El proyecto del metro fue redirigido, oficialmente por inestabilidad geológica. La verdad, clasificada por orden presidencial, era mucho más simple. Los ingenieros habían detectado movimientos en las profundidades, algo grande, algo que respiraba en ciclos de 9 años. Y así Lima continúa, crece, prospera. Millones de personas viven sus vidas sobre un secreto que pocos conocen y menos aún comprenden. Construyen hogares sobre túneles antiguos. Rezan en iglesias erigidas sobre templos malditos, y cada 9 años, cuando alguien desaparece sin explicación en las calles del centro histórico, la ciudad, colectivamente, decide no hacer preguntas, porque hay pactos que mantienen vivas las ciudades. Hay sacrificios que ninguna civilización admite. Lima aprendió que lo que vive bajo ella no puede ser destruido ni exorcizado. El suelo puede ser alimentado. Mientras el edificio esté satisfecho, la ciudad puede seguir fingiendo que está construida sobre tierra firme y no sobre algo antiguo que algo.
Mientras el hambre esté satisfecha, la ciudad puede seguir fingiendo que está construida sobre tierra firme y no sobre algo antiguo que un día, inevitablemente, también despertará para exigir todo lo prometido y todo lo que aún debe entregarse.